Puede ser que han pasado un par de meses desde mi último video, pero estoy de vuelta con contenido que espero les guste y que valga la espera. Si les gusta mi contenido, por favor suscríbanse y denle like para saber que quieren ver más videos y para producir más. Y ahora sí, bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar, recuerden que esto es historia alternativa. Puede tener cambios respecto a la historia real, así que no se ofendan y disfruten la narrativa. El 8 de febrero de 1904, Rusia entró en guerra con Japón por el control de Corea y la región de Manchuria. Aunque el imperio ruso era inmenso y tenía prestigio, su aparato militar sufría un problema grave: la logística. Intentar mover tropas desde Europa Oriental hasta el Lejano Oriente, a través del Transiberiano, era costoso, lento y riesgoso. El ferrocarril no estaba del todo acabado y no se podía abastecer correctamente a los soldados. Además, el ejército ruso estaba tecnológicamente rezagado, con una moral débil y sin la modernización suficiente para sostener una guerra moderna. Por otro lado, Japón, venido de la restauración Meiji, desplegó un ejército moderno, con armas nuevas, tácticas sofisticadas y una logística casi impecable, suficientes para abastecer y mover sus fuerzas con eficacia donde las necesitara. La guerra tuvo varios momentos críticos. En agosto y septiembre de 1904 se libró la batalla de Liaoyang, un choque decisivo en Manchuria que mostró la capacidad ofensiva japonesa. Luego, en octubre, vino la batalla de Shajo, con grandes flujos de tropas rusas intentando contraatacar. Más tarde, en febrero de 1905, ocurrió la gigantesca batalla de Mukden, con cientos de miles de soldados en juego y una victoria japonesa que rompió el frente ruso. En el mar, la derrota más humillante para Rusia llegó en la batalla de Tsushima, del 27 al 29 de mayo de 1905, la flota del Báltico, enviada desde Europa para reforzar a Rusia, fue prácticamente destruida por la armada japonesa tras un viaje épico, dejando a Rusia sin dominio marítimo. Finalmente, el conflicto concluyó el 5 de septiembre de 1905, cuando ambos imperios firmaron el Tratado de Portsmouth, que consolidó la victoria japonesa. Rusia perdió porque su ejército estaba tecnológicamente atrasado, con moral baja y con un abastecimiento casi nulo. Japón, en cambio, estaba preparado con un ejército moderno, una logística eficiente y un suministro del que los rusos solo podían soñar. Pero ahora imagina algo distinto. ¿Y si China hubiera intervenido del lado ruso? ¿Qué pasaría si, en lugar de quedarse al margen, formara una alianza continental con Rusia para pelear contra Japón? Eso es lo que vamos a explorar a continuación. Si China hubiera decidido apoyar a Rusia. Lo primero es la situación naval. La armada rusa, incluso antes de llegar al Pacífico, ya iba en desventaja. Barcos viejos, tripulaciones cansadas y un mando poco eficiente. Pero con China del lado ruso aparece un factor nuevo: puertos seguros a lo largo de la costa china. En lugar de navegar completamente expuesta por mar abierto, la flota rusa puede moverse pegada a la costa china, entrando ocasionalmente a puertos para reabastecer carbón, reparar daños menores y dejar que los marineros descansen. No convierte a la flota rusa en moderna, pero sí le da algo que jamás tuvo: una ruta más segura y un apoyo logístico estable en Asia. Japón, por otro lado, se ve obligado a vigilar más territorio marítimo y a actuar con mayor cautela. Atacar un puerto chino significaría gastar más recursos, algo que Tokio quiere evitar en esta etapa. En tierra, la situación también cambia. China no tiene un ejército moderno en 1904, pero sí tiene cantidad, rutas internas y conocimiento del terreno en Manchuria. Con el apoyo chino, Rusia puede mover tropas y suministros más rápido dentro del noreste asiático. Las líneas de abastecimiento ya no dependen solo del Transiberiano. Ahora pueden apoyarse en caminos chinos, almacenes temporales y territorios donde Japón no puede avanzar tan fácilmente sin provocar un conflicto mayor. Esto no significa que el ejército chino gane todas las batallas. No puede. Sus armas están desactualizadas y su entrenamiento es irregular. Pero su presencia sirve como amortiguador, obligando a Japón a dispersar fuerzas y a preparar operaciones más complejas. La guerra comenzó el 8 de febrero de 1904, cuando Japón atacó Port Arthur, provocando indirectamente la declaración de guerra rusa. Tras 2 meses de combates iniciales, el 1 de abril de 1904, China decide entrar en la guerra a favor de Rusia, formando la Alianza Continental. Su intervención cambia la dinámica del conflicto, aunque no altera completamente el resultado final. China aporta tropas, logística, rutas internas y puertos a lo largo de la costa. Pero su ejército sigue siendo irregular y parcialmente desactualizado. Japón intenta avanzar hacia Manchuria Central para derrotar rápidamente a Rusia. Rusia despliega 180.000 soldados, apoyados por 50.000 tropas chinas, mientras Japón mantiene unos 130.000 soldados.
El apoyo chino permite a Rusia reforzar flancos y asegurar rutas de suministro. Japón intenta flanquear las posiciones, pero se encuentra con resistencia coordinada. Hostigamiento en los bosques y emboscadas a sus líneas de comunicación. La batalla termina sin un vencedor claro. Japón no logra romper el frente, aunque controla algunos sectores. Las bajas son elevadas. Rusia pierde unos 30.000 hombres y Japón aproximadamente 28.000. La ofensiva japonesa se detiene temporalmente, debilitando su impulso inicial y prolongando la guerra. Japón intenta recuperar iniciativa en la batalla de Shaho entre el 5 y el 17 de octubre de 1904. Su plan es avanzar sobre Manchuria y dividir las fuerzas ruso-chinas. Rusia y China logran reforzar defensas y colocar reservas estratégicas. Las tropas chinas, aunque no dominan el combate directo, obligan a Japón a dispersar sus unidades y proteger rutas de suministro. El resultado es una victoria parcial de Japón, pero con un alto coste, unas 35.000 bajas japonesas frente a 32.000 ruso-chinas. La moral japonesa disminuye, mientras que Rusia mantiene la integridad de sus líneas y logra reorganizarse. Japón inicia el asedio de Port Arthur en diciembre de 1904 con un ejército de 120.000 hombres, decidido a controlar el puerto estratégico. China facilita provisiones, defensa secundaria y rutas de abastecimiento por tierra, permitiendo que Rusia mantenga sus defensas durante más tiempo. El asedio se prolonga y Japón sufre mayores bajas de lo histórico, alrededor de 25.000 hombres, mientras Rusia pierde unos 20.000. Finalmente, Japón conquista Port Arthur, pero con retrasos significativos y un coste estratégico alto. Su avance hacia el norte se ralentiza y la presión sobre Rusia se distribuye más lentamente. Mukden se convierte en un enfrentamiento titánico entre el 20 de febrero y el 10 de marzo de 1905. Rusia y China combinan 400.000 soldados, mientras Japón moviliza 270.000. Gracias al apoyo chino, Rusia organiza defensas más profundas y logra mantener posiciones críticas. Japón logra tomar la ciudad, pero con altas bajas y desgaste extremo. Cerca de 100.000 hombres japoneses muertos, heridos o desaparecidos, y 90.000 ruso-chinos. La victoria japonesa es táctica, pero no estratégica. La ofensiva se detiene y Japón necesita reorganizar sus fuerzas antes de continuar, dando tiempo a Rusia y China para reagruparse. La flota del Báltico rusa parte hacia el Pacífico. Gracias a la alianza con China, puede usar puertos chinos para reabastecerse y reparar daños menores. Aún así, Japón mantiene superioridad tecnológica y táctica. La batalla termina con derrota rusa, pero parcial. Algunos buques sobreviven, destructores y algunos acorazados, aunque muy dañados. Esto permite que Rusia conserve una mínima capacidad naval y continúe apoyando operaciones terrestres. Japón mantiene control estratégico del mar, pero debe dividir su flota para vigilar múltiples rutas y frentes. La guerra se extiende hasta mediados o finales de 1906, en lugar de septiembre de 1905. Japón gana batallas clave, pero con enormes pérdidas humanas y materiales. Rusia conserva parte de su ejército y una pequeña fracción de su flota. China se consolida como un actor estratégico relevante en Manchuria y Asia Oriental. La alianza ruso-china demuestra que, aunque no cambia el resultado absoluto, altera la duración, la balanza de bajas y la presión estratégica. La guerra termina finalmente a finales de 1906. Japón logra vencer a Rusia y gracias al apoyo limitado de China, también mantiene ventaja frente a las fuerzas combinadas. Sin embargo, la victoria fue mucho más costosa de lo que Japón esperaba. Perdió gran parte de su ejército y de su armamento, y el desgaste humano y material fue enorme. Esto significa que aunque Japón sigue siendo más fuerte que Rusia y China juntos, su capacidad militar e industrial queda reducida. Japón queda marcado por esta guerra y por la experiencia de enfrentarse a una alianza ruso-china, lo que le obliga a replantearse su rearme y fortalecimiento futuro. Para Rusia, la derrota es inevitable, pero la guerra prolongada le permitió conservar algo de su ejército y, sobre todo, una mínima parte de su marina que en la historia real habría sido destruida. La intervención de China ayudó a resistir un poco más, pero también alargó la guerra y mantuvo la devastación en niveles similares a los históricos. Rusia termina exhausta, pero con capacidad de reorganizarse y mantener influencia en regiones estratégicas, especialmente en el norte de China y Manchuria, donde todavía tiene tropas desplegadas. En China, la reacción es mucho más compleja. Muchos ciudadanos se preguntan por qué se involucraron en una guerra que no les correspondía, lamentando la muerte de cientos de miles de soldados chinos y la destrucción provocada. Otros defienden la participación, argumentando que ayudó a frenar la expansión japonesa. Sin embargo, el resultado político es ambiguo.
Grandes zonas del norte del país quedan bajo control de Rusia, y la presencia militar rusa es predominante. El emperador chino se convierte en una figura casi títere, dependiente de la intervención rusa para mantener el orden. Esto provoca tensiones internas y varias rebeliones en distintas regiones del norte y del centro de China. El gobierno imperial, con ayuda de contingentes rusos, logra aplacar los levantamientos, pero el país queda mucho más débil que en nuestra historia. La autoridad central apenas sobrevive, y China se convierte en un imperio frágil, con vastos territorios controlados de facto por Rusia. En esta etapa, la situación final es clara. Japón sale victorioso, pero con un ejército y una industria más debilitados. Rusia pierde la guerra, pero mantiene parte de su fuerza y obtiene influencia estratégica en China. Y China sobrevive como imperio, pero con graves limitaciones, dependiente de Rusia y plagado de tensiones internas. Esta guerra redefine el equilibrio de poder en Asia Oriental, dejando un Japón más cauteloso, un Rusia exhausta pero todavía influyente, y un imperio chino reducido y vulnerable. Bueno, y hasta aquí llegamos con este primer arco sobre qué habría pasado si China se hubiera metido en la guerra ruso-japonesa. Ahora te pregunto, ¿qué opinas tú? ¿Cómo crees que habría cambiado la historia? Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. También me encantaría leer tu opinión, así que comenta qué te pareció y qué habrías cambiado tú. Y si quieres que haga la parte 2, comenta Alianza Continental en los comentarios. Nos vemos en la siguiente entrega.